Muy buenas noches, bienvenidos. Otra edición del Expediente. Señor. Un placer como siempre. Una vez más, un crimen con características de ser cometido por sicarios. Otro operativo con ciertas particularidades. Una banda de narcotraficantes en el medio. Aparentemente una banda importante de narcotraficantes. El tema del narcotráfico una vez más en la agenda. Sí, una vez más en la agenda, y la pregunta es: ¿un sicario asesinado en Buenos Aires? Estamos hablando del colombiano que mataron en Palermo. Y la otra pregunta es: sí, ¿una banda internacional traficaba cocaína en Esquíes? Son preguntas. Bien, vamos a la presentación y el programa. Dale. Ahora sí, comenzamos el programa, primer bloque. Sí, nos vamos a meter con una imagen muy fuerte. ¿Cómo mata un sicario? Este documento, y nos metemos en la historia completa. Una foto Impactante, emblemática, la última. La mayoría son cámaras de seguridad, ¿no? Se dieron cuenta, son hechos reales. La primera historia. Un sicario, lo que preguntaba recién Mauro, que forma parte de la línea de investigación de esta causa. Un sicario asesinado por sicarios. Claro, parece un trabalenguas, pero no lo es. Estamos hablando de la historia de, hoy ya podemos decirlo sin lugar a dudas, identificado por huellas digitales, Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, 41 años, este hombre que está en imagen, que es acribillado a balazos cuando iba con su novia, Quive Solange Trujillo, por Palermo. 11 tiros en total les disparan, lo matan de 3, y la pregunta es: este hombre que tenía causas penales que Paulo va a detallar en Colombia, termina muerto así, por mandato de una organización narcocriminal colombiana, por una deuda pendiente allá, por una deuda pendiente acá, porque era un sapo, un buchón de organizaciones narcocriminales. Bueno, en esa historia nos vamos a meter con un material exclusivo. Bien, primero el hecho seguramente lo he escuchado durante la semana. Ocurrió día feriado, horas de la tarde, mucha gente por esa zona de Palermo, bicisenda a metros de la avenida Figueroa Alcorta. Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, 41 años, con su novia Solange Trujillo Velázquez, iban en bicicleta. Llamativamente, este tramo de la historia es al menos extraño, particular o llamativo, como dije recién. Se comunica vía mensaje con un conocido de él, supuestamente un conocido de él. Se encuentran en ese lugar, pese a que viven en la zona norte, viven en la zona norte. Vicente López. Vicente López. Se vienen con bicicletas a dar vueltas en bicicletas, en un poco de actividad física en Palermo. Algo muy común, pero para la gente de esa zona. No, claro. El que vive en Vicente López tiene ahí kilómetros para andar en bicicleta. Totalmente. Eso ya es raro. Lo traen para acá. Ahora vemos el departamento en donde vivía. Esto es en Irigoyen, ¿no? Irigoyen 401. Cerca de Avenida Libertador. De la costanera de Vicente López. Sí. Tenía kilómetros para andar en bicicleta por ese lugar. Y lo que dice Paulo: si viene a alguien Capital. Lo llame, claro, alguien lo llama, mensaje de texto, le dice: nos encontramos en Palermo, 3:30 de la tarde. Y va a Palermo. Y aparece otro hombre en bicicleta y salen a hacer un poco de actividad física. Pedalearon 1 hora, juntos. Sí, Vamos a decir quiénes. Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, como decís vos. La novia. Yo lo trato de simplificar a veces con los objetos que tenemos a mano, ¿sí? A ver, si quieren lo ponchan y me muestran, pero para entender lo que fue la mecánica del seguimiento. Este teléfono celular podría ser tranquilamente, para que se ilustre, en la bicicleta de Carlos Alberto Gutiérrez Camacho. Detrás venía en fila su mujer, Solange Quive Trujillo. Una chica de 22 años. De 22 años. Y detrás, la incógnita. Un hombre con el que se contactó antes y que también apareció en su bicicleta y era el tercero de la fila.
de remera color azul Francia, así lo describen, hasta que aparece una moto. Y el apodo, perdón, y el apodo del tercero, del que vamos a hablar y mucho, ¿cómo se sabe el apodo? El Diablo, ¿qué apodo? Dice la novia, ¿no? Lo cuenta la novia, la sobreviviente, pero ¿qué apodo? Y aparece la moto. Aparece una moto de alta cilindrada con 2 ocupantes, ya es una acción más típica de sicarios. 2 ocupantes, ambos cubriendo su rostro con cascos negros. Uno se baja, el otro queda sobre la moto. El que se baja arrodilla al piso, comienza a disparar. 11 disparos con una pistola semiautomática calibre 380. Los que saben de armas dicen, esa arma no es de sicarios. No es el tipo de arma. Sí, el mejor calibre para este tipo de prestación de arma. Ahora. Se utiliza otro, pero bueno. Pero todos dicen lo mismo y todos coinciden en algo. Sí. La posición de tiro del tipo. Posición militar de soldado. Posición militar de soldado. Cuando vos ves las ejecuciones de sicarios que mostramos en la apertura, si querés mostrar alguna, la vas a ver. Cómo entran a distintos locales y se garantizan la muerte, optimizan recursos tirando a matar y no dejan vivo a nadie. Lo que llama la atención de este caso, y lo vamos a charlar y a discutir, es por qué dejaron vivo a ella. Tiraron a matar, es cierto. Pero además, ¿por qué erraron tanto? ¿Por qué erraron tanto? De 11 disparos, fueron efectivos 5. 3. Pero mira acá. Gutiérrez Camacho. Pero mira acá, no erraron nada. En todos los crímenes de sicario que vemos son contundentes. Y no se van, ¿eh? ¿Se asegura el resultado de muerte? Bueno, en un rato nos vamos a meter con la historia. También nos vamos a meter con... Van a hablar especialistas. Sí, especialistas. Vamos a mostrar documentos. Vamos a conocer detalles de la causa y qué hay detrás del gran negocio del narcotráfico. ¿Están en la Argentina? ¿Operan en la Argentina? ¿Se están peleando bandas? A ver, la pregunta es, me parece también, si la pelea es por conflictos originados aquí en la Argentina o de antes. Son deudas pendientes de vieja data que la traen de su lugar de origen. Hay una frase, es otro tema, ¿no? Es distinto, no deja de ser grave. Hay una frase que dicen en Colombia: en el narcotráfico la venganza no tiene fecha de caducidad. Nos vamos a meter con esta historia, también con la historia del tráfico de cocaína en Esquíes, que tiene involucrado a Ariel Álvarez, el hermano de Gaby, pero también en esta historia que vamos a ver. El asesinato de Dayana, lo vamos a compartir. Vamos a contar las pruebas que incriminan como principal sospechoso de este aberrante homicidio combinado con abuso sexual a Juan Barrios González, el Tuerto. Un caso que impactó y sigue impactando, porque es una nena chica, que fue a un baile vecinal en una parroquia, en una iglesia. La secuestraron en una iglesia, la violaron, la mataron, un hecho realmente atroz del que vamos a estar hablando en minutos. Nada más, ahora la pausa. Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, 41 años, sabíamos la foto del cuerpo ahí en Palermo. Esta era su imagen, esta imagen corresponde a su pasaporte, tenía 41 años. Estaba con su pasaporte y documentos originales, pero había dudas, enviaron una ficha dactiloscópica para ver si lo identificaban correctamente, y era efectivamente, ese era su nombre, era él. Sí. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a los antecedentes, las causas que tuvo? Pocas causas, en rigor, en Colombia. Acá no tiene ningún tipo de causa. Limpio. Acá está limpio. Ahí vemos las placas. En el año 2000 había sido condenado a 12 meses de prisión por portación ilegal de armas. La causa prescribió en el año 2005. Esto es lo que informó la Policía Nacional de Colombia a través de la Justicia, de la Fiscalía General de Colombia, a la fiscal de la causa que investiga el crimen, la doctora Cristina Camaño. Otro dato: 29 de octubre de 2012 se le concedió la extinción de la condena por el delito de concierto para delinquir. Asociación ilícita. Asociación ilícita, la traducción. Decían que tenía una condena de 4 años de prisión en un juicio abreviado. Según información que le llegó a la doctora Camaño, Gutiérrez Camacho no tenía asuntos pendientes con autoridades judiciales
en Colombia en estos momentos, claro. ¿sí? Hasta el momento del crimen. No tenía una captura, exactamente, no tenía captura vigente, no lo buscaban. Y supuestamente no lo investigaban. Ahora, supuestamente, no se sabe. Llegaron a identificarlo después de tener 4 homónimos. Esto no había quedado en claro al principio. ¿Te acuerdas que los primeros días se dijo no tiene antecedentes penales en Colombia? Claro, había 4 tipos que se llamaban igual. Depuraron y las huellas fueron las que cantaron la verdad. Es clave la identificación por huellas, ahí no hay dudas. Ahora, ¿sabemos quién es? Sí, y en la información de la Policía Nacional de Colombia figura como posible jefe de seguridad de un capo narco. Claro, porque hay muchos datos que son investigado por, sospechado de, pero no significa que lo hayan probado. Pero no se lo han podido probar en la justicia. Ahora, señor, la pregunta del millón. ¿Por qué lo mataron? ¿Y por qué no a ella? ¿Qué pasó con esta gente? Vienen, como vos dijiste, de allá a saldar cuentas y por eso los ubican, los traiciona un entregador apodado El Diablo y los entrega. Sí, o estaba escapando o estaba en actividad. Estaba en actividad, o sea, seguía siendo jefe de seguridad o estaba escapando. ¿Estaba activo en la Argentina? ¿Lo matan por alguna cuestión acá? Bien, ahora vemos el registro de migraciones de Argentina con respecto a este hombre. Ahí vemos la planilla. Mira la cantidad de ingresos y egresos que tiene al país. Fíjense los últimos. 2011 y 2012. Por lo menos 7 días. Entró y salió varias veces del país, siempre con visa de turista. Recién el año pasado obtuvo residencia permanente. Le dieron el DNI para ciudadano extranjero con la denominación 95 millones. Acordate que la primera entrada al país fue en 1997. Se fue, por ejemplo, una salida que tuvo, nada, un dato de color anecdótico, salió para ver Colombia, Uruguay en Montevideo. Tiene muchos viajes a Uruguay. Tiene viajes a Uruguay, tiene uno a Australia, tiene a Brasil. El tema es a qué iba, porque él figura como fotógrafo freelance. ¿Viajaba a sacar fotos publicitarias o viajaba por otro tema? Sí, y la pregunta que él se presentaba. Él se presentaba como fotógrafo freelance. Nadie apareció que diga yo lo contraté para sacar una foto. No hay una factura que acredite un trabajo de él. No tiene actividad legal acá en Argentina. Pero mirá la pregunta. ¿Murió en su ley? Y esta es la pregunta que quiero compartir con los invitados, que te invito a que los presentes. Germán Frías Maurer, doctor, abogado especialista en narcotráfico, también Marcelo Fernández, ambos especialistas en narcotráfico con clientes vinculados al mundo del narcotráfico y que de esto conocen. Los dos dirán clientes absueltos de arranque. Sí, todos inocentes. Son todos presuntos. Bueno, a ver, la pregunta para el doctor Fernández de arranque, acostumbrado a estas lides de representar gente vinculada al narcotráfico. ¿Murió en su ley este hombre por la descripción del hecho? La mecánica criminal, los antecedentes que le aparecen, ¿estaríamos en presencia de un crimen sicarial? Lo que es seguro es que el que lo mató no es un sicario. El que lo mató no es un sicario, es un... O sea, no es un profesional. Yo creo que no sabe. Mano de obra local con poca experiencia. Pero no es un deja asesino. Pero no deja de ser un tipo que cobró para matar. No preparado. Claro, no preparado. Pero no entrenado. No entrenado. Por la forma de la ejecución. Usted tira demasiado disparos. Desprolija. Muy desprolija, diría, aparte estando cerca. Tiró una bomba, porque hasta ahora todos coinciden. 11 tiros. Todos decían lo contrario, todos decían posición militar, capacidad operativa. Sí, pero erró demasiado, falló demasiado, y estando muy cerca. Para mí es una persona sin experiencia. Puede ser un argentino contratado por X. Por cualquiera, como suele suceder en muchos casos. Lo que pasa es que acá estamos hablando de un colombiano y lo que hay últimamente acá en la Argentina estos últimos años es un estigma. Cualquier colombiano que entra e ingresa al país, sale del país, se le pone el mote de narco. Que tenga 2 causas por organización no criminal. las tiene. Fueron cerradas. Pero por lo menos una imputación, digo. Pero fueron cerradas. La imputación la puede tener cualquiera persona, puede ser imputada de un delito. La veracidad, si se cometió o no cometió el delito, lo va a dar una sentencia definitiva. Respecto a lo que acaba de decir usted Fernández, siempre hago la aclaración. ¿Hay narcotraficantes colombianos en Argentina? Está claro que sí. Pero todavía la mayor cantidad de detenidos por narcotráfico son argentinos. Siempre hay que decirlo. Lo dijimos estos días. No nos olvidemos los nuestros, que son la mayoría. Siguen siendo la mayoría. ¿Y usted qué piensa, doctor? Si bien más o menos podría ser la probabilidad de que planteó el doctor Fernández, pero yo creo que en realidad la forma, la modalidad se condice más con probabilidad de que sean
alguna persona quizás inexperta, pero que responde a las cuestiones más de sicarios que un tipo local en particular. Ahora, asociar por la mecánica criminal, doctor Flies Maurer, por la mecánica desplegada, con los datos que tenemos de la información que surge de la causa, la doctora Camaño, el abordaje, la moto, el llamado, el tipo que se apoda el diablo, que los contacta, los sitúa en el lugar, podría ser el entregador o no, está discutido, no parece que sea un testigo pasado una semana, si fuera un testigo sigue asustado, aterrorizado y no se presenta, a mí no me cierra, pero bueno, ustedes tienen más experiencia en el tema. Por todo ese combo de mecánica, ¿estamos en presencia, cree usted, sin tener mucha más información, de un crimen por encargo vinculado al narcotráfico o puede ser de otra orientación? No, vinculado al narcotráfico no lo podemos plantear ni lo podemos sostener, pero sí, obviamente que es un crimen por encargo. La modalidad, la forma de hacerlo, en todo caso, exactamente, ¿no? Organizado y claramente pagado. Dos personas que se presentan en un lugar, quizás tres, que vayan y liquiden a una persona en un lugar público, claramente que están corriendo un gran riesgo y ese riesgo se paga. Claro. Es buena. La lógica es, si vos te arriesgás a ir a matar a una persona en pleno Palermo con una moto y un casco, sabiendo que te pueden agarrar o que estás a la vista de todo el mundo porque estás cobrando buena guita. Sí. ¿Sería el razonamiento? Ese es mi razonamiento. Está bien. Nadie lo va a hacer gratis. El caso anterior, el caso anterior que también impactó por el lugar, fue en plena capital federal, fue el de Jairo Saldarriaga. Antes de que lo mataran estuvo con usted. Sí, estuvo conmigo reunido, pero por otra cuestión totalmente distinta. Él quería radicarse en el país y nada más. ¿Por qué nos recuerda rápidamente el caso? Nada, la persona... esto pasó un día que... Alias El Mojarro. Sí, que fue 4 de la tarde, estuvimos reunidos en el estudio, asesorándolo por las cuestiones para radicarse, que ya había cumplido... Tenía otro nombre, usted no lo conocía con ese nombre. Yo lo conocí con el nombre verdadero. Saldarriaga. Saldarriaga Perdomo, y nunca supe que tenía otro nombre o otro pasaporte. Documento. Exactamente. Obviamente, yo tenía que conocer ese nombre porque si él se quería radicar, era su nombre. O sea que no conozco toda la otra versión que se ha presentado en ese momento. Sale del estudio, pasa por un lugar, cuando va a buscar su camioneta, es liquidado por 5 tiros. Esa es propiamente lo que pasó. Ahora, doctor... Es un personaje conocido. Claro, por lo menos después surgió. El crimen organizado era un personaje conocido. Lo que surge, y lo que me había contado justamente esa reunión, que él pertenecía a la FARC, que había tenido un intento de homicidio en una canchita en Villavicencio, donde fallecieron 5 personas que estaban con él, y que por ese motivo tenía terror y se vino a la Argentina. En ningún momento me contó que era un capo narco, ni que tenía vinculaciones con el narcotráfico. Le recuerdo al televidente, quizás no lo... Creo que tenemos por el caso de Jairo Saldarriaga, si tenemos algunas imágenes, ahí estamos viendo las imágenes. La moto. En pleno centro de la capital Marcelo federal, alias El Mojarro. En realidad fue considerado, de hecho tuvo orden de captura en su momento en Colombia por ser considerado el jefe de seguridad, jefe de sicarios, entiéndase, de quizás el mayor narcotraficante de los últimos 10 años, un tal Daniel Barrera, alias El Loco, que era una especie de personaje emblemático y misterioso que se llegó a pensar que quizás no existía, porque nunca lo encontraban, hasta que sí lo encontraron en Venezuela, creo que fue el año pasado, el anteaño, lo detuvieron y ya fue extraditado a los Estados Unidos, donde está en medio de un juicio por narcotráfico internacional. Se pelea con Daniel Barrera, pone otro jefe de seguridad, no me acuerdo el apodo, alias... Cuchillo. No, el Canario, algo así, que es el Pollo, que lo empieza a buscar por todos lados. El primer ataque ocurre poco antes de que él ingrese a la Argentina, con 5 muertos, que lo cuenta usted, en la canchita de fútbol. Y lo ponen acá. Viene a la Argentina, se va a la provincia de Entre Ríos, donde aparentemente hace algunas inversiones inmobiliarias y lo terminan matando luego de estar en el estudio del... Sí, hay un número en la vida del abogado Germán Flies Maurer que no se le va a borrar más porque se lo preguntamos siempre. 12 minutos. 12 minutos pasaron desde que el señor le dio la mano, me imagino la secuencia, a Jairo Saldarriaga, alias Mojarro, hasta luego. Hay una anécdota para mí increíble que marca de cómo lo prueba Jairo Saldarriaga Mojarro antes de morir
cuando ya había una organización criminal que lo tenía seguramente marcado saliendo del despacho del señor, lo pone a prueba y pone a prueba la honestidad de este abogado. Cuéntenos qué hizo. Gracias. En realidad lo que sucedió, la persona me había adelantado una cuestión de honorarios que le había pedido en cuestión de los trámites para medicación y toda la cuestión, y me da cierta cantidad de dinero y me da 100 pesos de más. Entonces llego al estudio, cuento el dinero y le mando un mensaje: mire, señor, usted me dio 100 pesos de más. A la siguiente vez me encuentro y me digo: señor, usted se equivocó y me dio 100 pesos de más. Y me dice: no me equivoqué. Como diciendo, ya estaba convencido de que lo estaba aprobando por 100 pesos. Y ahí lo contrató. Exactamente. Ahora, ¿se quedó con miedo después de saber que la persona que había salido de su estudio, me imagino al día siguiente descubre que es el mismo personaje que termina acribillado de 7 impactos de bala de forma alevosa, con un sicario en moto, la misma secuencia la contamos con Paulo varias veces, que descarta como en las películas el arma la tira para una iglesia, deja la moto tirada, se enfrenta con un policía en la versión oficial? ¿Se puede vivir tranquilo después? Bueno, yo viví tranquilo, con tranquilidad. Obviamente, después de esa circunstancia que es llamativa, obviamente la primera semana tenía miedo de si había una situación que pudieran tener vinculada hacia alguna información o no sabía el motivo, ¿no es cierto? Porque la verdad desconozco el motivo el día de hoy. Hay un montón de hipótesis, pero el motivo no lo conozco. Pero se sabe realmente muy poco, siempre queda en el marco de las hipótesis. No se resuelven. No se resuelven. Exactamente. A ver, más allá... los abogados penalistas tienen un cassette incorporado, son todos inocentes, no pasa nada, como el futbolista, ¿no? Absuelven a todos los nuestros. El futbolista dice... No tuve más que definir. Sí, no tuve más que definir, lo hice por el equipo, no estoy contento por mi gol, sino por que el equipo ganó. Los abogados tienen el mismo cassette. A ver si lo sacamos. Le voy a pedir que se saquen el cassette. Porque hay mucha preocupación en general sobre el tema del narcotráfico. Ha crecido, viene creciendo. Esta guerra entre bandas a ver, ¿son hechos aislados o debemos preocuparnos como ciudadanos? Le estoy preguntando al ciudadano que tiene información. El narcotráfico crece y va a crecer. Hay unas situaciones que son claras. Europa y Estados Unidos reciben cada vez más cargamentos y no lo pueden parar, no lo pueden parar. No tienen estadísticas fiables, tienen un 3% de detección. 3% de detección. Solo detectan el 3% de lo que ingresa. O sea, el nivel de éxito del narcotráfico es 97%. Claro, porque el éxito del narco. No hay una infraestructura preparada para controlar el tráfico que hay en el mundo. No hay cantidad de escáneres suficientes ni personal preparado. Pero de todas maneras, cuando se habla de esto... Y hoy lo pero esto pasaba hace 20 años y acá no pasaba. O era más chico en la Argentina. Y lo que hoy comentábamos es cuál es el problema del narcotráfico. El narcotráfico realmente no se lo quiere combatir. El gran problema que tiene, por ejemplo, México, cuando hablamos, es que el 97% de las armas que manejan los carteles son norteamericanas. ¿Cómo llegan? En Estados Unidos todo ciudadano tiene la segunda enmienda. Cualquiera puede comprar armas de forma legal. Cuando se hacen las detenciones en México, se buscan los números y los registros, pertenecen a armas compradas en Estados Unidos. Usted habla de una combinación perversa que sería armas norteamericanas usadas por narcos mexicanos y colombianos o colombianos son las que permiten que el negocio siga funcionando. No tenga ninguna duda. Cuando nos presionan los países de Sudamérica en relación a que no podemos parar el narcotráfico, contenerlo, la realidad es que ellos les ingresan. Y cuando Estados Unidos u otro país se requieren un capo narco, terminan pactando una pena muy inferior. Ahora, ¿por qué no se eligieron? No, porque la pregunta es, ¿por qué llegan narcos colombianos o mexicanos a la Argentina? ¿Vienen a saldar sus viejas internas? ¿Vienen a seguir con el negocio, como decía Paulo, a seguir con el lavado de activos? Abrir nuevas rutas. ¿Vienen a abrir nuevas rutas o vienen a refugiarse? Porque digo, la pregunta va para los dos y para Paulo, que la discutimos toda la semana. Digo, si a Carlos Alberto Gutiérrez Camacho terminó siendo un sapo, un buchón del narcotráfico, que fue narco, vamos a suponer, son especulaciones, lo ubicaron 17 años después y demostró que el narcotráfico no tiene fecha de caducidad en la venganza,
Esto demuestra que son capaces de matarte y te van a buscar como le pasó a Griselda Blanco cuando tenía 70 años. Digo, ¿para qué vienen? Yo no sé si es el narcotráfico el que viene a la Argentina, sino que la Argentina sigue siendo un país seguro, tranquilo, viene a establecerse en un país seguro y tranquilo, a diferencia de varios países de Latinoamérica, en particular Colombia. Creo que más corresponde a eso. No sé si el doctor Fernández compartirá esta situación. Absolutamente de acuerdo. ¿Su refugio? No entiendo. No. Vienen se retiran de las situaciones y vienen por un mejor nivel de vida. No olvidemos en los últimos 6 años hubo una masacre en un incendio, mataron no nos olvidemos el nivel de educación mismo. Bien, muchas veces vienen para que los hijos sean mejor, tengan una educación mejor. Vienen para estar más tranquilos porque hay seguridad. Esa parte la entiendo, pero no ignoremos. Con Pablo nos cansamos de cubrir en los últimos 6 años, si bien comparativamente es mucho menor los colombianos que matan en Argentina, los colombianos narcos en relación a los argentinos narcos, digo, en los últimos 6 años tenemos 5 masacres. Del 2008 creo que hubo 12 en particular, a comparación de lo que hubo en Colombia. Pero eso lo tenemos claro. De miles, eso lo tenemos claro. Pero hacia atrás no hubo ninguna, o una o dos. Digo, en algún momento hubo un quiebre donde los tipos dijeron, vamos ahí a escapar o vamos a escondernos. Creo que esto se corresponde con el cambio de país. O sea, sus problemas los acompañaron. Esto es Unicenter. Claro, sí. Exactamente. El problema los acompañó, no es que se escaparon. El narcotráfico tiene esta cuestión de que no tiene fronteras, obviamente. Igual una persona que quizás viaja a Argentina a ejecutar un sicariato, como decimos, se le hace muy difícil conseguir un arma acá. Porque no tienen la probabilidad y tienen los contactos para conseguirlo. No es tan fácil. Entonces, creo que este país sigue siendo, a diferencia de lo que se está planteando en este momento, un país que sigue siendo seguro. Pero yo no estoy discutiendo eso. Yo estoy discutiendo concretamente por qué vinieron. Porque digo, sean pocos o muchos casos, aislados o no, hay un momento donde hubo gente vinculada al narcotráfico en Colombia que vino a la Argentina a instalarse, a lavar guita de narcotráfico, a saldar una cuenta, a esconderse, y hoy los terminan ubicando. Si este caso se confirma que Carlos Alberto Gutiérrez Camacho es un tipo que fue un buchón en su esencia narco en su país, hubo alguien que dijo, te voy a encontrar y te voy a matar. Yo creo, ¿No es preocupante o lo medimos como algo de una cosa de rutina? Yo creo que a la Argentina han venido muchas personas de nacionalidad colombiana y no solamente a hacer narcotráfico. Pero está claro. Está claro. El 95%. Han venido mayormente a estudiar. Está claro. Bueno, el país, Argentina, se hizo un sentir en Colombia que motivó este cambio de erradicación del país, que ha venido con estudiantes como tenemos que nos atienden en los bares. Va por esa cuestión que comparte un sentir del país. Pero eso lo compartimos. Sí. Pero a eso voy. Entonces, que algunas personas vinculadas o no con narcotráfico hayan venido acá, obviamente trajeron sus problemas. No es que se vino el narcotráfico, es mi pensamiento. No, entiendo que no se vino como estructura organizada. No la vi y no la conozco. De 4 o 5 personajes. Esto no creo que escape a las estadísticas mundiales. Lo mismo debe suceder, sucede en Brasil, sucede en Bolivia. Totalmente. En casos mucho más graves que los que sucede acá en la Argentina. Totalmente. Recién mencionaba a Mauro, una mujer, y esto se relaciona con uno de los temas que mencionábamos, que dice que las deudas, no solamente el narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado, fundamentalmente, las deudas se pagan aunque pasen muchos años. Es increíble. Las penas de muerte, tarde o temprano se cobran, se cumplen. Y es la historia de Griselda Blanco. Contala porque es increíble. Es una historia realmente muy interesante, se la resumo. Ahí está, mirá. Esta es una de las últimas fotos, pero murió más vieja todavía. Una de las últimas fotos de la mujer detenida. Esta era Griselda Blanco. Griselda Blanco comenzó siendo una prostituta en las afueras de Medellín y descubrió en el negocio del narcotráfico un ingreso de dinero cuando era incipiente, estaba en pañales el narcotráfico en Colombia. Comenzó a manejar alguna banda, terminó mudándose en el medio con asesinatos, una mujer muy difícil, muy compleja, terminó mudándose a Miami y en Miami fue quien le abrió la puerta a la comercialización en los Estados Unidos a Pablo Escobar, por ejemplo. Pablo Escobar Gaviria, con su banda, ingresa a Estados Unidos por la ayuda de esta mujer, que era más grande, venía de antes con el negocio del
del narcotráfico. Que en algunas crónicas la bautizaron, corregime, la entrenadora de sicarios. Yo lo leí en Colombia, ¿no? Porque fue la que realmente empezó a armar las primeras bandas. Seguramente se acuerdan de algunas series tipo División Miami, que habla de una Miami violenta, y fue real. Al principio de la década de los 80, Miami era una de las ciudades más violentas de América. Hoy ya no lo es todo lo contrario, pero lo fue. Porque hubo una guerra entre bandas narcos por el control de la distribución de la cocaína. Y quien lideró esa guerra, la principal organización, era de esta mujer. Era mala de verdad. Era tan mala que a uno de los hijos le puso Scarface. Y a otro Michael Corleone. No, Michael Corleone, claro. Sí. Increíble. Diego, y además, el dato fuerte es que la ubicaron. Pero a ella la meten presa en los Estados Unidos, estuvo 20 y pico de años en la cárcel. Salió hecho una abuelita y nadie más sabía de su historia, si había muerto en la cárcel en Estados Unidos. Nadie conocía. Perdón, en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Colombia. Vendió información. Sí, obvio. Y en Colombia, el público en general no sabía, si bien era un personaje muy conocido, había desaparecido, pensaban que había muerto en una cárcel. La señora, siendo una abuelita de más de 70 años, regresó a Colombia, regresó a Medellín y empezó a hacer una vida de abuelita. Era una abuelita que fue al supermercado, que fue a comprar carne a una carnicería y las deudas se pagan. La localizaron y la reventaron. Y en el supermercado la mataron a tiros. Ese fue el final de esta mujer. Y pagó con los sicarios, ¿no? La pregunta va para los dos. Tenemos esta estructura de un ciudadano colombiano asesinado. Hay que determinar, todavía no sabemos si es o no un sicario asesinado por sicario, si el motivo del crimen, pero en el medio organizaciones locales, con argentinos. Cayó una banda, esta semana fue noticia, de gente que, con una metodología que vamos a compartir con un video y con imágenes, traficaba cocaína disimulada en esquíes, con la modalidad de mula. Se subían a un avión con los esquíes cargados y llegaban la cocaína con destino final. Investigadores policiales con los que estuve hablando están sorprendidos por la calidad y artesanal de la confección de esos esquíes y cómo disimulaban la cocaína. Era imposible que la detectaran los escáneres. ¿Es normal, es común, tienen antecedentes ustedes como abogados que defendieron narcos, ya sé, me dirán, que salieron absueltos, que trafiquen cocaína disimulada en esquíes? Para mí es la primera vez con un nivel de perfección que estamos viendo en las imágenes. No, la verdad que no. Pero las variantes son muchísimas. Las variantes son muchísimas. Y estos son métodos, si se quiere, sofisticados. Mirá, ahí porque tenemos otras situaciones donde directamente pasan bolsos. Sin ningún tipo de camuflaje. Pero ahí hay un arreglo de por medio. Acá seguramente no había un arreglo. No, volvemos a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. No les importa perder al pasajero, si pasa, gana plata igual. Se han puesto de acuerdo, para mí, previo al programa, estoy descubriendo la estrategia defensista de negar absolutamente todo. Hoy le voy a hacer la pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que realmente puede pasar un esquí como esos en una cinta, en un escáner, y que no salte que hay cocaína dentro? Los rayos de todos los aeropuertos, si bien no soy un experto en el tema, pero más o menos he estudiado en algún expediente, no te dicen que es cocaína ni que tiene un principio activo, sino que es la vista del observador que ve algo, y que interpreta que esto está mal, no conforma, un color oscuro. No, se ve naranja, no es que es verde ni naranja. Igual que otros libros, otras cuestiones que tienen sustento. Si la estructura que lleva no se condice con una uniformidad o no le llama la atención con una valija, la valija es cuadrada y tiene un rectángulo, algo extraño tiene. Entonces, más por ese lado viene. Por eso el sistema del esquí era novedoso y es interesante porque encima muchas veces los esquíes no los pasás lo llevas en la mano. Entonces nosotros somos pasajeros giles, que nos controlan absolutamente todo. Yo digo llavero, monedita, el cinturón, los zapatos. Usted dice que el tipo pasa con el esquí. Podría ser tranquilamente. Pero no pasa por ese lugar. Porque el esquí va en la bodega. Va en la bodega aparte. Y no todos los bultos que salen de la bodega son escaneados. Porque no hay escáner suficiente. No alcanza. No alcanza. Bueno, en esta causa... No acá. En ningún lugar del mundo. En todo el mundo. En esta causa fue detenido Ariel Álvarez, el hermano del relacionista público Bernabé Moschelo, que es un empresario muy importante, que lo detuvieron en su casa del Solar del Talar, un country de Pacheco.
Este empresario fue testigo en la causa, ¿se acuerda? Manzanas Blancas. Sí. Bueno, fue testigo. Fue testigo. Y terminó con condena Manzanas Blancas. Sí, condenado. Y ahora es parte de esta banda. Es parte para la policía y para la jueza Arroyo Salgado. Para la jueza Arroyo Salgado, que lo metió preso. Tiene una empresa muy importante que hace el servicio de asistencia para la exportación, ¿sí? De lo que es... Entonces, ese servicio, bueno, se dedica a eso. Hay otro detenido, Daniel Marcelo Di Paolo. Las mulas españolas. Sí, Fernando Martín Seco. Los españoles, Daniel Herrera. Y el artesano. Zarzoso, Ricardo Puig Pastor, Esther Basso. Y el artesano, como decías vos, Fernando Martín Seco. No sé si te contaron. Tiene antecedentes el artesano. El artesano es la persona que se dedicaba a enmascarar la cocaína en ese sistema tan particular. Ya ha tenido algunos problemas con la justicia importantes. Sí. Lo que... A ver, surge de esta causa, y corríjanme ustedes dos que están acostumbrados a estas lides, ¿les suena creíble que se descubrió todo este procedimiento en una fiesta electrónica o siempre hay un buchón, un arrepentido que dicen vayan por ahí, marca 3 o 4 porque queda fuera del negocio? ¿Cómo cae una banda narco? En este caso para mí es un buchón, claramente es un buchón. Un buchón. ¿Usted, doctor? Sí, en realidad no podemos descartar tampoco la fiesta electrónica si ellos elaboraban pastillas. Sí, como ellos dijeron, la persona que le vendió pastillas dice quién me vendió aquel, siguen a esa persona que vendió, se lo cuentan a un policía se la compra, y casualmente encontraron los esquíes. Puede haber pasado eso también. Sí. Es muy común también. Aparte con la metodología que usan los juzgados federales para investigar, que es intervenir un teléfono que le llegó y a partir de ahí todos los teléfonos que interviene y a ver si llega hasta que también llega. intervenimos y los mensajes de los mensajes y así sucesivamente. Entonces, no hay segunda duda. No, es real. Se lo puedo es real, lamentablemente. Es real. ¿Vos qué leías? ¿Ironía o...? Me parecía irónico. No, es real. ¿Cómo lo sacan? ¿Cómo sacarían ustedes un tipo que le encontraron con Mariel Álvarez? Escuchen el sonido ambiente de este procedimiento, que es muy fuerte. Así allanaban una de las casas en esta banda que las traficaba oficinas cocaína. de Ariel Álvarez. Y allí estaba el artesano, ¿no? En la calle Mitre al 1500. Seco. Digo, ¿cómo hace un abogado defensor para defender un tipo como Ariel Álvarez que tiene 21 kilos de cocaína en la habitación? ¿Qué le dice? Entregate, tenés 20 años de cárcel por delante. ¿Cómo? Con la ley. Doctor. Obviamente. Con la ley procesal. Exactamente. O sea, igual habría que ver qué grado de vinculación y si él tenía conocimiento que estaban esos 21 kilos en su departamento. No puedo. Hay momentos que me tengo que levantar de la mesa, como lo dijo Bilardo, ¿se acuerdan? A Goicoechea le dijo, pibe, levantate, no te dejes gastar por San Filipo. Bueno, gracias. Bien, gracias. Por haber estado. Vamos a seguir el tema, es un tema fuerte. Sí. Tratamos de relajar al final y un tema que va a seguir, obviamente. Tenemos una pausa muy breve y al regresar este tema. El asesinato de Dayana, la nena de 12 años que fue secuestrada, violada y asesinada en José Cepaz. Y este documento exclusivo del expediente. Así la marcaron. Vamos a contar por qué hay pruebas contundentes contra un sospechoso apodado El Tuerto. En un ratito, en el expediente, todos los detalles. Dayana era una nena que tenía 12 años, a quien estamos viendo son los detenidos por el asesinato de Dayana. Dayana fue a una fiesta, pero una fiesta en una parroquia. Estaban juntando plata para construir una parroquia. Y terminó secuestrada y asesinada, violada y asesinada. Una nena de 12 años. Y los asesinos estaban en la fiesta, estaban en ese evento. Repito y subrayo que es en medio de una iglesia donde ocurrió. A ver, la investigación tiene un sospechoso con pruebas importantes, se llama Juan Barrios González, alias El Tuerto, es el hombre que vemos en el video. Este video precede el momento de la captura. O sea, en la imagen posterior... Es una imagen familiar, un video familiar, obviamente. Sí, que se da en el momento en el que la están ya marcando. El de la derecha, el de rojo, es este hombre apodado El Tuerto. Este documento que tiene el fiscal de la causa de delitos sexuales, Mario Marini, sigue, este es el acusado. Por una cuestión de pudor y por la edad de la víctima, nosotros decidimos no pasar el tramo posterior del video, que es cuando se la llevan. ¿Por qué no lo describís? Se va
se ve claramente que se va con los asesinos. Y que baila con los asesinos. Sí, que está ahí con ellos. Yo diría hasta ¿Por qué? Porque hay gente del barrio, repito el dato, conocidos del barrio dentro de una iglesia. Claro. O en un predio vinculado a la iglesia, una fiesta parroquial. Bueno, y la prueba que hoy compromete a uno de ellos, yo diría que es indubitable. Me hace acordar mucho de la prueba del caso de Ángeles Rawson en la autoría de Mangieri, ¿no? Sí. Vamos a decirlo clarito. Este señor que se llama Juan Barrios González, apodado El Tuerto, a quien la nena llamaba con el mote de tío por el vínculo barrial que había, incluso de conocimiento, porque, no era el tío, pero por una cuestión de conocimiento lo conocía de chica, el barrio, tío. Y porque además parece que la hija de este Juan Barrios González El Tuerto la cuidaba de ratos a la nena, había un conocimiento del vecindario. A ver, vamos a decirlo clarito. La prueba genética no deja dudas. Se encontró ADN de Juan Barrios González El Tuerto, poné la foto porque es impactante, de ese hombre. Se encontró ADN de él debajo de las uñas de la nena. Se encontró ADN de él en el corpiño de la nena. Y se encontró ADN de él en la campera. Esto significa, la nena se defendió, la nena en su último intento por vivir arrancó evidencia genética de este tipo que está preso con una imputación severa. El otro, Paulo, y ahí quería llegar, Albino Vázquez Mármol, está un poco más, por lo menos no parece tan comprometido. Se va a discutir si tiene o no que ver con la autoría de este homicidio porque la prueba genética lo favorece. Lo favorece. Lucio Jiménez es tío fue tío de Dayana, gracias por venir. Y Sergio Arenas es abogado querellante, abogado de la familia. Lucio, ¿cómo se enteran ustedes de la desaparición de su sobrina? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo salen a buscarla? No nos cuenta. Por lo que sé, una persona que venía caminando por el costado del arroyo. Eso cuando encuentran, pero primero ella desaparece, no vuelve a su casa. Sí, bueno, para enterarse, esta persona pasa por ahí y ve el cuerpo tirado que de una nena, en realidad mi sobrina era tan grande, enorme que parecía más grande. Parecía una adolescente, una joven más grande. Entonces da la información y él no la reconoció bien, pero creyó que era la hija de mi hermano. Entonces va a avisarle a mi hermano, le pregunta si su hija estaba ahí porque hay un cuerpo en cerca del arroyo. Para entonces su hermano no sabía que estaba desaparecida. No se había dado cuenta. Hasta ahí él no se había dado cuenta. Porque, bueno, él estaba durmiendo y todavía no se había levantado. Él pensó que la hija estaba durmiendo. Está bien. Bueno, se levanta, no lo encuentra. Entonces, cuando le dice eso, va a la pieza, no lo encuentra a la hija. Entonces sale corriendo, va a la hija a la casa de la vecina, la señora esta que la suele cuidar. Sí. Y pensando de que por ahí, bueno... podía estar ahí. Manteniendo la esperanza de que ella estaba ahí durmiendo. Entonces va y le pregunta y la señora le dice... No, yo anoche a la 1 de la mañana más o menos, entre 1 y media, lo llevé a tu casa y ella entró adentro y después yo volví a mi casa. Bueno, en eso mi hermano ya tenía prácticamente... la certeza de que podía ser su hija. Era su hija. Ahora, doctor Arena, para seguir el razonamiento aquí de Lucio, sabemos entonces que fue a esa fiesta. Sabemos en teoría por los dichos de la persona que la cuidaba, corríjame, que sería la hija de Juan Barrios González El Tuerto, que la devolvió a la casa y que Dayana volvió a entrar a su casa. Lo que no sabemos es si Dayana después vuelve a la fiesta o es mentira que volvió a la casa y la capturaron antes. ¿Cómo la mataron? Lo que surge del expediente, principalmente por versiones, por testimonios, acreditan que la menor volvió a su domicilio tipo 12 de la noche y bueno... acompañada por esta mujer. Llegó a la casa. Llegó a la casa. Y bueno, después... La mamá estaba trabajando, tengo entendido. Sí, en Capital. Y el papá durmiendo porque había trabajado todo el día. Igual el padre, en ¿escuchó? principio... no escuchó porque, como bien dice acá Lucio, dormía, pero... La realidad es que la menor, son travesuras de chicos. Volvió a la fiesta. Volvió a la fiesta y ahí es donde la abordan ahí la secuestran. ¿El video es de ese momento? ¿De la segunda vuelta de ella a la fiesta? Aparentemente sí. Ahora, acá hay imágenes que quiero compartir con ustedes. Ahí sería el momento previo de la captación. Estamos viendo el expediente. Estas son las marcas del asesino. ¿Podemos decir asesino a su criterio? Más allá de que falta una condena y demás. Sí, está procesado, pero acá se acaba de
dará a conocer una pericia que acredita que el material genético de esta persona... Lo que estamos viendo, aclaremos al televidente, son imágenes de fotos de un peritaje, de la causa de un peritaje que se le hizo al detenido. Sí, sí. Es el cuerpo del detenido. Hay un montón y que tiene arañazos en distintas partes del cuerpo. Digo, que eso es compatible con una defensa de la chica cuando era atacada, ¿no? Son actos de defensa de la víctima que han quedado registrados. Si uno mira estos golpes que presenta y arañazos que presenta el acusado, Juan Barrios González el Tuerto, estamos viendo aquí las imágenes, algunas no las vamos a mostrar por pudor, digo, estamos en presencia de una nena que luchó por su vida hasta el último momento. Sí, sí, se lo enfrentó, acá hay una pelea por salvar la vida, estos golpes. A ver, siempre dicen los forenses, usted corríjame, Arena, el cuerpo habló. Y habló también el cuerpo del acusado, habló el cuerpo de ella y habló el cuerpo del acusado. Este caso se resuelve o empieza a resolverse porque la víctima intentó sobrevivir. Exactamente, luchó desesperadamente por su vida. Y bueno, las pericias lo acreditan. ¿Y el ADN dónde aparece? El ADN de la nena. El ADN de la nena... ¿De dónde lo extraen? Digamos, o el ADN del hombre en las uñas. Eso es lo que le iba a decir. Ordenada que fueron las uñas, las pericias, debajo de las el cotejo de ADN, se registró que el material genético del imputado se encuentra en las muestras obtenidas del cuerpo de la nena. Eso lo pone... En el cuerpo de la nena, ADN en las uñas igual que el caso Ángeles, debajo de las uñas. Lo arañó. De ella, piel de este hombre. Piel de este hombre, sí. En la campera, como bien dijo acá Mauro, prendas íntimas. Bueno, recordemos que la nena fue violada. Quiero destacar una cosa. Acá el imputado Barrios González, foja 65. ¿En las uñas de él se encontró ADN de ella? No, al revés. No, al revés. No, está bien, pero digo, pasa a veces también que en el afán por atacar a la víctima... De hecho, quiero destacar, como le digo, una cosa. A ver. El presunto asesino, digo presunto por una cuestión procesal, ¿no? Está rajuneado de una manera... Sí, claro, las fotos son tremendas. Son tremendas, no se puede, o sea, hay cosas que se pueden mostrar, cosas que no. Pobre criatura, cómo se defendió en el momento del ataque, ¿no? Y en cierta medida quiero también poner muy en claro que cuando fue aprendido Barrios González, él intentó lavar su ropa porque apareció con toda la ropa mojada. Eso le llamó la atención a... Cuando lo van a buscar. Claro, cuando lo van a buscar el tipo tenía toda la... ¿Por qué lo van a buscar a la casa? ¿Porque hay testigos? No, porque obviamente se acercó un testigo, aportó un video, ese video... ¿Qué es ese video? Ese video que estamos viendo. Esa es una parte del video. Entonces, a partir del video, a este tipo lo conocían y lo fueron a buscar a donde trabajaba. Es un sereno, trabaja de sereno. Y claramente se podía evidenciar que quería evadir el accionar de la justicia toda vez que había pretendido lavar su ropa. Ahora, a los dos se lo pregunto. ¿Por qué le eligió a Dayana? ¿Es un psicópata, es un delincuente sexual? ¿La elige porque tiene confianza con ella? Porque convengamos que ataca... Se aprovecha de esa confianza previa. ¿Qué cree usted? Bueno, justamente eso yo lo que decía, que a Dayana directamente no solamente que la mató, sino que antes la traicionó. La traicionó. ¿Por qué? Porque ella vino con ese hombre con toda confianza. Claro que en el baile yo no vi el video, pero en un momento se dice que el hombre la manotea del brazo. El pibe que estaba bailando con Dayana sale y le dice, que es el que aportó también los testimonios, le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué le llevan? Y mi sobrina sale y le dice, no te preocupes, es mi tío. Oh, terrible. Entonces es por eso que este pibe paró la mano. Bueno, es el tío, no voy a pelear con el tío. O sea que hay muchos testigos que vieron la salida Todos los que fueron todos los que estaban en ese momento en el baile lo vieron. Y que declararon. Me hace acordar mucho la causa de la confianza. Se aprovechó de la confianza y, tal así que la traicionó. Bueno, ella seguramente le dijo, te llevo a tu casa. Imagínate que... ¿Cuántos metros? Nada. Y ponele, de la casa del papá estaban a 70 metros. A menos de una cuadra. A menos de una cuadra. Estaba en la manzana que llegaban de la esquina y era la casa.
Me hace acordar... Y en el camino la mató. Me hace acordar mucho de la causa de Ángeles Rawson, viendo las fotografías, algunas que estamos por la evidencia, cuidando, y por las fotografías con todo un cuerpo rasguñado y con, bueno, acá hay otros los acusados. Realmente es impactante. Acá hay fotografías del hombre que está detenido, el tuerto, la oreja también lastimada, les estoy marcando acá. Antes le mostré las uñas de él pensando que había ADN de ella en las uñas de él, pero no. Simplemente, como pasó también en el caso Ángeles, fue al revés. En las uñas de ellas, en el acto defensivo, quedó la evidencia genética. Como dicen muchos, ¿no? La víctima, antes de morir, se llevó la prueba en su cuerpo, ¿no? Me quedo con la reflexión del tío y del doctor Arenas también. Hay que ser muy, muy perverso para traicionar la confianza de una nena de 12 años, muy perverso para secuestrarla, muy perverso para violarla y muy perverso para asesinarla. La pena para este hombre tiene que ser perpetua. A ver, voy a decir una barbaridad, dejémonos de joder. Perpetua. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, vamos a seguir el caso. Bueno, llegamos al final del expediente. Muchísimas gracias por haber estado. Un placer como siempre, Mauro. Gracias. Buenas noches. Nos vemos.